quiera con su familia. Van a tener que aprender a mirar a su alrededor. Cualquier cara que vean 2 veces. Cualquier vehículo que esté delante o detrás de ustedes. Si se les arrima alguien a pedirle fuego, o la hora, presten atención. Hasta mujeres con niños pueden estarlos vigilando. Y no hablen con nadie desde sus casas o desde la redacción sobre este tema. Cualquier cosa, utilicen siempre teléfonos públicos. Yo le voy a conseguir un par de celulares limpios para que podamos comunicarnos. ¿Por qué decidieron hacer público esto ahora? Hay que meter en cana a todos esos hijos de puta. Pero no deberíamos averiguar algo sobre él. Saber con quién estamos tratando. Si alguien llega a saber que estamos acá, ustedes dos van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente. Y a mí ni les cuento lo que me puede llegar a pasar. El jueves pasado se estrenó Zanahoria en los cines de Montevideo. No sé, capaz del interior. Ahora le voy a preguntar a Enrique Buquiquio, al director de la película, a quien recibimos a esta hora. ¿Cómo va? Buen día, Gonzalo. Gracias así cuando decía el interior, así que también. En Punta del Este se estrenó también. Perfecto. Por ahora. Después supongo que va a circular también por otros lugares del interior. Bueno, ¿cómo nació Zanahoria, antes que nada? Bueno, Zanahoria nace, en primer lugar, sin que fuera la intención, obviamente, en octubre del 2004, cuando ocurre la historia real, ¿no? que de alguna manera termina inspirando la película. En el contexto de la campaña electoral, una travesía de casi 2 meses que viven 2 integrantes del semanario Voces, Alfredo García y Jorge Lauro, a partir de una llamada telefónica que reciben una noche de cierre de una persona que se presenta como ex militar, dispuesto a entregarles información que tenía que ver en primer lugar con algo vinculado con una noticia vinculada al tema de derechos humanos de ese momento. Después, al momento de encontrarse con ellos, la zanahoria, para usar un poco una de las motivaciones del título, se convierte en algo mucho más grande, ¿no? Promete revelar documentos, material clasificado que arrojaría luz sobre crímenes de la dictadura, incluso prometía revelar sitios de enterramiento clandestino, en fin, cosas que, como sabemos, no se supieron hasta después, ¿no? Claro. Ese fue el origen, sin que yo tuviera la menor idea de que eso estaba ocurriendo en ninguno de nosotros. En realidad, en lo que tiene que ver con el proyecto, el origen fue la crónica periodística que ellos deciden publicar finalmente en marzo del 2005, si no me equivoco. Yo la leo de pura casualidad, me atrapó por completo y bueno, y ahí quedó en mi cabeza como una posible idea para una película, ¿no? ¿Y en qué momento de esa lectura o de tu cabeza posterior decís, esto lo baso en hechos reales, pero hago una ficción? Y fue muy de entrada. Te diría que en realidad terminé de leer la nota y dije, esto parece material para una película, es increíble. Pero ¿Nunca te pegó al lado del documental decir, esto no, vale? No, porque, bueno, un poco porque me tira más la ficción como realizador, claro, ¿no? Hasta ahora. Más de una vez me preguntaron por qué no hacer un documental sobre esto. En realidad, yo qué sé, a mí lo que me pasa medio naturalmente es que cuando me encuentro con posibles historias, pienso en términos de ficción. Me gusta recrear la historia en mis propios términos, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con eso, digamos, además que supongo el director le agrega pensando que le agrega interés. Pensando, claro, en un relato dramático, que no es que el documental no lo tenga, por supuesto, pero me parece que en una ficción uno puede tomarse más libertades. Claro. Y en este caso me tomé varias libertades. Si bien, digamos, la estructura principal de acontecimientos se mantiene, obviamente hay cosas que salieron, cosas que agregué, situaciones que cambiaron. Con los personajes me tomé muchas libertades. Yo qué sé, bueno, el informante ni que hablar, es una construcción claramente de ficción.
Y en el caso de Alfredo García y Jorge Lauro, que a pesar de que conservan sus nombres en la película, Sí. hay muchos cambios. No son ellos los personajes que se ven en la pantalla, ¿no? Hay muchas libertades en ese sentido. No hay quien los conoce, además también va a notar las Diferencias. Encuentre las 7 diferencias. ¿Cómo fue la elección de los actores? Bueno, en parte fue fácil, en un par de casos, como son el de César Troncoso, porque yo ya había trabajado con él. En el Cuarto de Leo había tenido una pequeña intervención y me había quedado con muchas ganas de trabajar con él en algo más grosso, en un protagónico. Y bueno, claramente cuando empecé a pensar ya seriamente en el proyecto, fue claro que quería trabajar con él. Algo parecido pasó con Martín Rodríguez, que es el protagonista de mi primera película, Claro. y que aquí es uno de los 2 periodistas, el más joven. Más joven. Fue un poquito más difícil castinear y encontrar al actor que hiciera de Alfredo García, por cuestiones de la coproducción que tenemos con Argentina. En un principio iba a ser un actor argentino, después eso no fue posible porque no encontramos un actor argentino que pudiera venir durante 8 semanas a Montevideo de rodaje. Bueno, terminó apareciendo la posibilidad de trabajar con Abel Tripaldi, que es un actorazo que yo había conocido en mis tiempos de estudiante en la Escuela de Cine, hace 10 años atrás, y bueno, ahí se conformó el trío protagónico. Yo creo que además los dos que están con Troncoso tienen la gran virtud de estar a la altura, que me parece, con no es un fácil. tipo como Troncoso, Sí. con lo que significa hoy no es fácil, Sí. y Troncoso está tremendo. No sé, yo te lo comentaba recién, para mí el personaje que compone, que a veces te da como miedito y a veces te da un chanta que decís, vos, este es un chanta. Sí. O sea, te va generando ese cambio de sensaciones en la película que yo creo que también colabora con ese clima de thriller. A las incertidumbres que vos le ponés como director, que te va generando, también están las que te genera el propio actor y el rol de Troncoso. Sin duda. Bueno, esa fue como, yo creo que fue el gran desafío del proyecto, ¿no? Lograr que este personaje no se delatara en ningún momento, ni para un lado ni para el otro. Claro. El tratar de reproducir lo que les pasó a ellos en la vida real, en la peripecia real. O sea, estar todo el tiempo en el filo de la duda, ¿no? De si este personaje era realmente un informante, que tenía entre manos una información absolutamente poderosa para un medio de prensa, o alguien con otras intenciones que podían ser muy variadas. Variadas, ¿no? además, claro. Porque Hablando del tema del que habla. Claro, en la película de hecho se plantean varias hipótesis que son algunas de ellas las que realmente manejaron, otras que inventé un poco yo, pero que pueden ir desde la estafa hasta la cortina de humo para Sí, o el distraer la engaño, atención. En fin, O la coartada, claro. Varias posibilidades. Y lo otro que también le da un condimento especial y es el momento en el que se desarrolla la Claro, película. exacto. Porque en víspera de las elecciones de 2004, con con la posibilidad de que el Frente Amplio ganara por primera vez, también le da como un condimento más que alimenta todos los demás ingredientes. Exacto. Para mí le daba como un ingrediente exacto más de interés porque era un momento histórico en el que era posible que algo de esto pasara, Claro. ¿no? Ante el temor de la asunción de la izquierda en el gobierno, era muy posible que, exmilitares con ganas de contar su verdad, o una verdad, o una parte de la verdad, dijeran, bueno, este es el momento, de alguna manera, ¿no? También tengo que reconocer que es un desafío para la película, porque, le agrega un costado político que si bien no es protagonista en la película, está allí, ¿no? Claro. Que es un poco la razón por la que decidimos estrenarla ahora, ¿no? En el contexto de esta campaña electoral 10 años después. No, y lo otro que me parece que yo te comentaba antes, y es que es un tema que me parece que era difícil de abordar, no sé, visto de Sí. afuera, y en realidad la película sale muy bien parada en el abordaje que le quieras dar al tema, del tipo que va y está re por fuera y va a ver una película, un thriller que sin saber de qué va mucho el tema Claro. derechos humanos, aparecido, porque no le interesa, porque nunca se metió, y hasta el tipo que está remetido, me parece que la película sortea bien las dos situaciones. No sé cómo la viste vos, si lo tomaste en cuenta Sí, a la por hora de supuesto, pensarlo. por supuesto. Sí, en realidad siempre estuvo claro que ese era el trasfondo de la historia, que para mí además le daba como, si se quiere, un toque final emocional a la cuestión, ¿no? Justamente no por el carácter político del tema, sino humano, porque ahí en definitiva se hablaba de temas que siguen siendo dolorosos para la sociedad uruguaya, pero que además afectan directamente a personas, ¿no? Que siguen buscando respuestas. Claro. Pero sigue siendo, como bien decís, un tema que hace al trasfondo de la historia. Yo creo que la película, y eso más o menos es lo que hemos escuchado estos días que hemos ido a las salas a presentar la película, al final de la proyección la gente, más allá del tema, se compenetra con este ingrediente de thriller que tiene la historia, que
claramente lo que me propuse hacer en un primer momento, ¿no? Una película con una tensión que fuera increyendo en relación a, bueno, ni más ni menos que a la posibilidad de dos periodistas hacerse con una primicia poderosa. El tema podría perfectamente ser otro. Claro. Yo creo que para nuestro país este tema le da un aliciente importante y a mí es un tema que me interesa. Le da un costado humano que está bueno también, sobre todo en el final, que no voy a contar, Claro. por las dudas. Está bien, está muy bien. Respecto de algunas sensaciones que te genera, que te agrega, que si fuera otro tema capaz que no te las planteabas. Exactamente. Enrique, gracias. Y antes de pedirte, yo quiero decir dos cosas. La primera es que me parece que la película logra otras cosas que están buenas. Una es colaborar o agregar un argumento más a que no hay un solo tipo de cine uruguayo, algo que muchas veces, aclaro que a mí me gusta ese estereotipo que muchas veces se pone del cine uruguayo, pero también está bueno que la gente no crea que está solo ese cine. Claro, Yo te lo comentaba, Brechner me parece que también ha abierto una brecha por ese lado, Sí. Reus hasta si querés, pero digamos, hay muchos cines que se pueden ir bajo el rótulo cine uruguayo. Totalmente. Y la otra es que un thriller se puede hacer acá con ese nivel de profesionalidad y de expectativa y de producción que uno a veces podría tener prejuicio de pensar, no, esto hay que tener un montón de guita, hacerlo Claro. o en Argentina o en Hollywood, y sin embargo, también la película queda bien parada de ese lugar, así que bueno, Bueno, felicitaciones. Y está en cartel, Zanahoria, Sí, señor. para quien quiera ir a verla, en Montevideo, en Punta del Este, y ojalá que también se gire por algún otro lugar. Gracias por Seguro la que sí. visita. No, gracias a ustedes.